Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo, como siempre, como todos los días, en compañía de Ángel Delgado, para comentar y analizar los últimos acontecimientos de la situación y la coyuntura política nacional. Este es un programa producido por la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos. Eh, Listo para analizar los aspectos más sustantivos del acontecer nacional. Ángel, una primera situación para comentar es que finalmente la señora congresista Lady Camones ha publicado la citación y la agenda para la tercera sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, citando para mañana por la mañana. Y el primer punto de la agenda es el tema de la acusación constitucional por traición a la patria contra Pedro Castillo. De manera Sí, que ella había dicho que era el martes o miércoles, pero bueno, las circunstancias han estado medio complicadas. Finalmente el viernes se va a ver este tema. sí, en la realidad ya no importa, pues días más, días menos, cuando se ha esperado tanto tiempo y sobre todo, no solamente la dilación, sino la oportunidad, ¿no? Hay cosas que son válidas e importantes cuando se hacen en el momento debido. El tiempo es un activo político y en consecuencia no es neutral. Y no es lo mismo hacer una cosa después o antes cuando debió realizarse. En fin, más allá entonces de esta dilación de 48 horas, que ya no tiene ninguna importancia, Bueno, sí, lo pues. significativo será ver cómo la comisión, perdón, la subcomisión de acusaciones constitucionales que preside Ley de Camones adoptará, qué criterio va, cómo va a votar. Finalmente, lo que ya la comisión desde hace 3 meses atrás había concluido su investigación y el documento de Wilson Soto, el congresista delegado de entonces, era el resumen, era la síntesis de toda esa discusión. Frente a eso, yo supongo que terminará la discusión, si es que todavía algunos congresistas quieren hacer uso de la palabra, y después se procederá a votar. Ya no veo cómo se puede postergar la cosa más allá del día viernes, más allá del día de mañana. En fin, veremos inclusive el sentido de la votación. Ahí ha habido un punto importante de todos aquellos que están interesados con mucho énfasis en poder terminar con la pesadilla que hoy azota al país, tenían ahí una herramienta a la mano, e inclusive con mucho fundamento, a pesar de lo que dicen el día de hoy otros. Lo cierto es que esa denuncia tenía consistencia, tenía muchas razones y por lo tanto no por gusto había caminado hasta donde nos encontramos ahora. En un momento determinado, yo no sé todavía las razones exactas, este ímpetu se paralizó y esta parálisis de 3 meses que coincide con cambios en la mesa directiva, la recomposición de la propia subcomisión, una nueva presidenta, un nuevo ponente, indudablemente yo no creo que sean las mejores condiciones. Pero en fin, todo esto ya está hecho y solamente cabe estar atentos y ver cómo se va a desarrollar la sesión del día de mañana y finalmente cuál va a ser el sentido de la votación de los señores congresistas miembros. Así es, Ángel. Llegamos a la etapa final, ¿no? Porque acá se vota y hay solamente dos posibilidades, o se archiva o sigue su curso esta acusación tan importante, ¿no? Que se ha querido minimizar en estos días. Incluso uno de los congresistas gobiernistas, uno de los representantes de los partidos de izquierda, atribuyó cosa sorprendente, ¿no? Que venga de ese lado y dijo, se trata de un tema de ignorancia por parte del presidente, cosa que es increíble que sus propios compañeros de partido, digamos, o que debieran ser su defensa, usan como un argumento de defensa la ignorancia del presidente. Mira el tema al que hemos llegado, que es muy lamentable. Pero ya bueno, en este programa se ha explicado hasta la saciedad la contundencia de la acusación, la gravedad de la situación, los alcances de lo que puede significar las declaraciones de un presidente de la República sobre temas que afectan a la soberanía del país. Y en general solamente queda esperar que la subcomisión esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Como tú has Pero, explicado ahora, ha habido cambios de los integrantes a última hora, ha cambiado la subcomisión,
Una cosa interesante es que ha vuelto Wilson Soto, probablemente tenga alguna intervención importante el día de mañana. Pero finalmente esto llegó al momento final y solamente queda esperar 24 horas para enterarnos en qué concluye esta historia. Sí, aunque mira tú, el argumento de ignorancia es válido, ¿ah?, en el derecho penal, pero la ignorancia tendrá que ver con que si Castillo es culpable penalmente. Efectivamente, para la comisión de un delito, el agente tiene que actuar con deliberación, tiene que saber que está cometiendo un ilícito, tiene que conocer que está transgrediendo una norma ética y jurídica. Aquella persona que ignora, que no sabe, que no tiene, por ejemplo, capacidad de juicio, un demente, no es culpable, no es responsable penalmente. Ahora, sin embargo, eso no lo exime del otro asunto, que son las infracciones constitucionales. En este campo, en el derecho internacional, me salgo del derecho penal, la ignorancia no puede ser aludida pues, por un jefe de Estado, en absoluto. Esa premisa jamás se puede sostener. Lo que firma, por ejemplo, un embajador, los compromisos, los tratados, incluso aquellos que son terribles, pueden ser recusados políticamente y por eso se consideran actos de traición, pero no se puede exculpar la responsabilidad de quien lo hace en la ignorancia. La ignorancia puede ser un argumento válido para el derecho penal, ¿eh? Efectivamente, y yo creo que es una línea de defensa, si el presidente quiere salir indemne, en el caso de que el tema vaya a la Corte Suprema de la Justicia, será pues decir de que no conocía, ¿no? Bueno, pues no conocía, efectivamente, porque repito, para cometer un delito hay que ser consciente de lo que se está haciendo. Y en este caso, cabe la posibilidad, visto la actuación y la trayectoria de Castillo, de que sea ignorante, como bien ha dicho este representante. Pero eso no es excusa en absoluto para calificar que su actuación es sí una infracción constitucional, la cual tiene que ser objeto de punición y de un rechazo masivo del Parlamento para que no genere justamente una relación de obligación o de vinculación a partir del dicho del presidente peruano frente a otros estados que podrían aprovechar esta declaración a su favor. Desde ese punto de vista, es importante que esto siga su curso. Mira, el resultado final yo no sé cuál será, ahí vamos a ver los votos, pero sí es importante que este trámite no quede en el camino y que mientras más oportunidad exista para que se esclarezca, para que se profundice, para que entendamos de qué estamos hablando en verdad, yo creo que es real. Por eso yo rechazo contundentemente inclusive las opiniones de alguna gente de este lado que no termina de entender y entonces quiere construir el delito y todo lo demás y claro, todo esto expresando en verdad ignorancia sobre lo que es el derecho internacional, que es una materia jurídica, sí, pero que se mueve con otras claves y con otras reglas del derecho común. Eso es un asunto muy importante. Por ejemplo, no distinguir entre lo que es la cesión del territorio, que es parte del derecho internacional, ¿no? Una anexión, una fusión de países, con los asuntos de derecho privado, ¿no? Comercial, que puede ser el otorgamiento de una concesión, una servidumbre de paso, que todas están reguladas por el Código Civil, por las leyes de cada país, pero que no implican en absoluto la traslación de la soberanía, son cosas válidas, pero aquí hay mucha gente que se supone que inclusive es culta, que confunde y quiere hacer que la gente se confunda en ambos aspectos. O sea, ni el presidente cuando habla está expresando su libertad de opinión, que no está en cuestión, por cierto, ni el ofrecimiento que ha hecho es una réplica de lo que ya se había realizado durante los gobiernos de Fujimori o de García. Son cosas totalmente distintas y por lo menos yo quisiera que estas cosas pudiéramos tener consenso para poder avanzar. Porque claro, si fuera lo primero, nuestra denuncia, como dice Benji, sería un mamarracho. Pero no lo es, pues. No lo es, y por eso ha avanzado y por eso tiene fundamento. Y quienes estamos detrás de ella, estamos muy lejos de hacer mamarrachos. Él podrá hacerlo quizás en sus temas, sin duda desconoce las reglas del derecho internacional, pero no es un mamarracho, y eso yo quiero aprovechar esta tribuna para decirle a los amigos que nos están viendo y escuchando que es un tema fundado, es un tema importante, y es un tema que debe seguir hasta el final para que
el país entero esté enterado del riesgo que implica una declaración de un jefe de Estado en un tema sensible como es la reclamación boliviana para salir al mar con soberanía. Creo que de eso se trata en última instancia. Ya si lo procesan, si lo suspenden, si lo destituyen, si lo inhabilitan, eso es un tema de los señores congresistas. No, sin ninguna duda, Ángel, la opinión pública yo creo que sabrá valorar esto y apreciarlo. Y basta ver quiénes se han juntado acá, pues, ¿no? Personalidades como Tudela, Tuve, Hugo Guerra, tú, Lourdes Lourdes Flores, Flores, ¿no? claro, Viñolo, todos absolutamente gente pues de peso y con una trayectoria que descarta cualquier posibilidad que vayan a poner su firma en un mamarracho, ¿no? Entonces, esos absolutamente. son Importante decir gestos. eso. Sí, Claro, son gestos para la tribuna, ¿no? O esos desplantes que hace un torero para impresionar a los tendidos, pero de así ahí es. no pasa, ¿no? De ahí no pasa eso de llamar mamarracho, que es una falta de respeto además con Bueno, colegas, ¿no? No, sí, que no como se debe. colega, sí. A mí me decepciona porque yo nunca he dicho que las cosas de Benji Espinosa sean mamarrachos. Hay más bien, yo he valorado su defensa contra Es otros cierto, que tienen otro es punto de cierto. vista. En Porque me más de una parece que ocasión lo utiliza los argumentos válidos, pues tiene que defender. Para eso está. De eso se trata. Él tiene que sacar lo mejor de su arsenal. Entonces, bueno, pues adelante con eso, ¿no? Punto. sí, pues no, Hay no, que yo creo que respetarnos entre colegas. Entre colegas no es tenemos que correcto entre respetarnos. colegas. ¿No? Entre colegas, ese tipo de calificativos y quitarle validez a un argumento con un adjetivo de ese tipo no corresponde. Así Pero en es. fin, mañana es el momento final, vamos a ver qué cosa pasa en la subcomisión. Y seguimos en el escenario del Congreso de la República, porque otro aspecto importante, Ángel, que ha sucedido es el archivamiento por parte del Congreso del pedido que hizo el primer ministro para que se convoque a un pleno en el cual haría cuestión de confianza sobre este tema de una reforma constitucional. Ahí el Congreso puso punto final a este asunto. Por supuesto que ha expresado su malestar el primer ministro y vamos a ver cuál es la siguiente jugada, ¿no? Porque no creo que se quede ahí, algo va a hacer este señor. No, mira, es importante la carta, la he tenido oportunidad de leer ayer y efectivamente creo que está en caja. Es un documento muy atildado, preciso, donde se señala varias cosas. En primer lugar, que el tema sobre el cual se quiere hacer cuestión de confianza es un asunto que tiene que ver con una ley que es parte de lo que se conoce en doctrina como bloque de constitucionalidad. O sea, es una ley que desarrolla el artículo constitucional sobre los alcances de la reforma constitucional, justamente, señalando de que esta es una atribución propia del Congreso. Este es el punto de Exactamente. partida. Entonces, si la Constitución lo dice, la ley lo aclara y lo precisa, no cabe, pues, buscar hacer cuestión de confianza para que se deje sin efecto esta ley que en el fondo implicaría modificar la Constitución y hacer de la reforma constitucional un asunto del Poder Ejecutivo, que no lo es, pues. Ese es el tema de fondo. El presidente de la República, como cualquier órgano, cualquier persona, puede hacer cuestiones de confianza que quiera, pero siempre sobre aquello sobre el cual tiene competencia. O sea, repito, no sería dable, o qué les parecería a los amigos que creen eso, de que el presidente de la República haga cuestión de confianza sobre una sentencia que tiene que dictar la Corte Suprema, o de una investigación que tiene que hacer la Fiscalía, ¿no? O de una decisión que le corresponde a una municipalidad. ¿Acaso el presidente podría legítimamente hacer cuestión de confianza porque mañana eligen a Williams o a cualquier otro miembro de la mesa directiva o de una comisión? Por supuesto que no. Como tampoco hay cuestión de confianza sobre los colaboradores y ministros y funcionarios que el presidente exige. Cuando se le quita la confianza a un ministro es porque tiene una actuación que es inconveniente, pero no es porque yo hago cuestión de confianza y no me gusta fulano de tal. En eso yo siempre he señalado que es derecho del presidente de la República nombrar a sus colaboradores. En algunos casos ha habido algunos parlamentarios que se han opuesto a fulano y sutano, pero yo creo que mientras no tenga algún impedimento legal,
será, pues, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que el presidente cree, y esa es la regla de juego. Ahora, claro, si en su actuación ese ministro comete errores, transgrede normas, actúa incorrectamente, está el instrumento de la censura. Es correcto, pero la censura, pues, es sobre una actuación, fundamentalmente, no es un juicio previo de que me gusta o no me gusta. Ese es un asunto muy importante a tener en cuenta. Y creo que de eso se trata. Ahora, en segundo lugar, eh, lo que declara el documento del presidente Williams, presidente del Congreso, es que no es dable atender este pedido, efectivamente. Ni siquiera hay un rechazo explícito, dice no es dable. Creo que es una fórmula acertada y a reglón seguido, este rechazo en la práctica debería pues motivar la crisis total de gabinete. O sea, deberíamos el día de hoy esperar en las próximas horas la renuncia del gabinete de Torres, con Torres a la cabeza, y bueno, que se nombre un nuevo gabinete. Y ahí recién sería la cuestión de confianza. Pero estoy casi convencido que eso no va a pasar, como lo dije el día de ayer, ¿no? Esto es una finta, pues, porque si él quiere llevar adelante el cierre del Parlamento, tiene que renunciar para provocar la figura de crisis total de gabinete, ¿no? Que es la premisa para poder cerrar el Congreso y repetirlo una vez más. Entonces, pues, como creo que la respuesta acertada del Congreso pone punto final a este incidente desde el punto de vista jurídico. Ahora, políticamente yo estoy casi convencido que ellos se van a seguir quejando, diciendo que esto es pues, una interferencia, que esta es la prueba de que el Congreso quiere seguir ventilando las cosas de modo inconveniente, se quiere usar las instituciones de modo incorrecto, ¿no? O sea, la grita va a seguir, pero ya en el plano más político, porque de lo que se trata, como dije también el día de ayer, es crear condiciones para que cuando llegue la OEA, este tema de la necesidad de reformar, de cambiar el régimen de la cuestión de confianza como pretexto, pero para en el fondo tratar de eliminar o reducir la cuestión, perdón, la incapacidad moral permanente como causal de vacancia, ese es el tema yo creo que sobre el cual el gobierno va a hacer un esfuerzo para centrar el debate y fijar la cancha, ¿no? Entonces ellos podrían, mira tú, renunciar a la cuestión de confianza, porque la verdad no está en la agenda gubernamental ni de Castillo el cierre del Congreso por una razón elemental. Una nueva elección de aquí a 4 meses podría traer una correlación de fuerzas totalmente desfavorable al gobierno de Castillo, entonces no le conviene. El presidente cierra inclusive en Europa, cuando se cierran los parlamentos, hay régimen parlamentario, el gobierno se siente fuerte y entonces lo que quiere es recomponer una correlación parlamentaria por otra más favorable. A nadie se le ocurre ir a una votación para, digamos, mejorar los términos de correlación que existía en un parlamento. Entonces, esa es la mejor garantía por la cual no, el señor Castillo y compañía no van a cerrar el Congreso. Además, le es funcional. Eso hay que decirlo con todas sus letras hasta el día de hoy. Y además aquí se aplica ese refrán, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y si no, que lo diga y lo firme el señor Lagarto Vizcarra, ¿no? Mira tú lo que le pasó a él por cambiar el Parlamento. Entonces, eso a mí me tiene claro, pero lo importante, ellos podrían sacrificar la cuestión de confianza para que, mira tú, la incapacidad moral se convierta, como dicen los constitucionalistas, de la portátil de Castillo, el señor Cairo y otros más, seguramente el señor Landa también, se convierta en una incapacidad mental, o sea un tema psiquiátrico. No sé si te das cuenta. Sí, Entonces, claro. claro, si la incapacidad moral es igual a incapacidad mental, como quieren hacer la reforma, la precisión, entonces, claro, los actos deliberados de latrocinio, robo, eso no, porque claro, en la incapacidad moral implica lucidez, implica conciencia, implica deliberación. Una cosa es lo que hace un loco, ¿de acuerdo? Pero la locura es parte de lo físico, pues eso hay que entender. La mente también es parte de lo físico. Lo moral es otra categoría que está en otra dimensión, es las conductas, ¿no? Y cómo son valoradas las conductas en una sociedad determinada. En fin, ese es el debate que yo creo que quiere plantear el gobierno,
y lo va a hacer delante de la comisión de alto nivel que viene la próxima semana. Este tema de la cuestión de confianza se ha banalizado, se ha bastardizado, incluso por ciertos medios de comunicación desde la época de Vizcarra, ¿no? Que para Sí, todo era sí, cuestión de confianza. Y la gente sí, tiene que comprender, como tú has explicado muy bien, que la cuestión de confianza no puede ser sobre competencias exclusivas del Congreso, porque se convierte en un chantaje, ¿no? Si uno le dice al Congreso, o haces esto o te cierro, entonces ya deja de tener autonomía y se convierte sí, claro. definitivamente en una forma de chantaje. Eso no puede ser. Yo creo que es una Y mala institución, ¿ah? Porque no corresponde a un régimen presidencial. Ese es el tema. La así cuestión de confianza la han traído del parlamentarismo europeo, que es otra cosa. En el parlamentarismo, el gobierno nace del parlamento. Y el día que el parlamento cambia su correlación, se modifica, cae el gobierno. Es así de simple. En el Perú no pasa eso. En el Perú, los cambios parlamentarios no afectan al gobierno. Y más aún, el jefe de Estado en el Perú es jefe de gobierno. Esa es la así cuestión. Cosa que no pasa en así Europa. En Europa hay una separación. El rey de Inglaterra, Carlos, el rey de España, Felipe, o el presidente de Alemania o de Italia, cuyos nombres casi no recordamos, son jefes de Estado, pero no gobiernan ni uno de ellos, ¿te das cuenta? Gobierna un primer claro. ministro, un canciller, entonces es otra la figura. Esa gente nace del voto parlamentario y ahí hay investidura. ¿Te das cuenta? Entonces, eso de traer instituciones de un sistema a otro siempre es inconveniente. Esos híbridos, realmente, de mi punto de vista, yo sospecho y me aterran, me fastidian mucho porque da lugar a este tipo de malas interpretaciones. Claro, sí, es cierto, ¿no? Y además acá, como insisto, se ha banalizado y en la época de Sí, Vizcarra todos los días se hablaba en los medios de comunicación al extremo que la gente piensa que es algo muy simple y es una cuestión muy seria, ¿no? Plantea una cuestión de confianza, más aún como se está haciendo ahora con un absoluto desconocimiento del fondo del tema y planteándolo sobre una competencia, como tú has explicado, ¿no? Es como hacérselo a un juez en el sentido que debe ejercer justicia, ¿no? En eso no se podría meter el presidente, ni el primer ministro, ni nadie, pero es lo que se está así es. haciendo en este caso. Yo creo que es importante que se entienda así y que se comprenda el fondo de esta institución. Sí, pero lo último que hay que decir sobre esto quizás es de que ya el gobierno cumplió políticamente su objetivo. Primero cambió la agenda, ¿no? Sí, claro, El grupo claro. periodístico ya no está en otros problemas, sino se ha enfocado, y no sé si todavía va a seguir en los siguientes días, pero en lo inmediato ha tenido un impacto, y desde ese punto de vista, políticamente, la jugada sí es buena, aunque el contenido jurídico es pésimo, ¿no? Sí, claro, claro. Para ser Y justo, ¿no? el señor Aníbal Torres, que es un provocador y un experto en armar estos escándalos, seguramente va a seguir hablando del tema 2 o 3 días más, con lo cual va alimentando esta hoguera, ¿no? Así es. Y Ángel, para terminar y siguiendo siempre en la esfera del Congreso, pero ahora ya de otra forma, el Congreso está el día de hoy sitiado, rodeado de gente, ¿no? Esta famosa marcha sobre Lima o la toma de Lima, como han querido denominar a esta marcha de gobiernistas, curiosamente, a diferencia de la marcha de la semana pasada de la oposición, a ellos sí les han permitido llegar hasta el frontis del Congreso, ¿no? Están en la avenida Bancay, rodeando el Congreso de la República, y el día de ayer trascendió un informe policial de inteligencia de la policía que advertía de un posible ataque al Congreso de la República, ¿no? Está publicado en las redes. Según este informe de inteligencia, era previsible que intenten ingresar al Congreso, atacar a algún congresista. Incluso se decía que iba a ser un ingreso de lo que llaman tipo hormiga, uno por uno, y que podían ingresar como visitantes en complicidad con algunos funcionarios de dentro del Congreso. Es lo que había trascendido ayer. Esto motivó que el presidente del Congreso, a través de un documento firmado por el oficial mayor, suspenda las actividades del día de hoy, ¿no? Con lo cual el Congreso está hoy día paralizado y como vemos en las imágenes, rodeado de protestantes y de policías en una situación que debe ir aumentando a lo largo del día, porque bueno, recién ha empezado esta mañana, ¿no?
Sí, mira, yo estoy en desacuerdo con esa medida del Congreso. La verdad que no me parece conveniente. Es el momento de mostrar garra, tener temple y coraje y justamente aceptar el desafío. Porque mira, cuando el Congreso se cierra y cuando el Congreso no se cierra, que cuando el Congreso, digamos, clausura sus actividades, te das cuenta, está demostrando un temor que yo creo que es ilegítimo. Y en todo caso, si así fuera, porque para que se pudiera tomar el Congreso, tendría que haber una complicidad del gobierno y de la policía, ¿te das cuenta? Bueno, entonces Claro, sería bueno, que antes que venga la OEA, el mundo entero, y América en particular, esté notificada que aquí se permite que una turba capture un poder del Estado. Y creo que esa sería la mejor demostración de que quiénes son aquellos que ponen en peligro el régimen democrático en el Perú. Es una oportunidad que se pierde. Pero claro, si la gente se asusta ante una marcha que no va a ser más grande que la que hubo el día 5 hace una semana, entonces como que la marcha ya empezó ganando. La sí, manifestación, no pues, sé cuánta sí, gente pues. congregará, pero ya empezó, digamos, con una victoria inicial. A mí eso no me parece. Yo creo que hay que tener coraje, el Congreso debió funcionar, tomando las medidas de seguridad. Por cierto, nadie quiere que se exponga la vida, la seguridad de las personas, de los congresistas, mucho menos, pero se desafía, pues, a pie firme la tormenta. El no hacerlo es un poco ya darle la razón a estos revoltosos que estarían pues con amenazas. Y finalmente el cierre del Congreso, la ocupación masiva, no significa que el Congreso es liquidado. Eso no, el Congreso está en manos de los parlamentarios, de los padres de la patria. Claro. No es el espacio físico. Finalmente el Congreso no es el edificio, ¿no? Sino la institución. Se reúne en cualquier parte, se reúne en Claro. cualquier parte y de repente ahí sí podría vacar a Castillo, de ahí se animan a vacar a Castillo. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Las cosas son como son también. Yo creo que no es la mejor respuesta demostrar miedo en absoluto. Ahí hay Sí, ha que sido una muestra de debilidad, tener ¿no? coraje y aceptar el riesgo, incluso aceptar el riesgo que te puedan tomar el Congreso, porque políticamente sería la demostración, pero excelente, de quién es quién en esta pelea y quiénes son los que agreden al sistema democrático en el Perú. Claro, eso, completamente de acuerdo contigo. Y por otro lado, una cosa increíble que también ha sucedido esta mañana es que Pedro Castillo se ha reunido en Palacio de Gobierno con un grupo de los organizadores, de los promotores de esta marcha, ¿no? Lo que es absurdo porque estamos, como el jefe de Estado se va a reunir con gente que está yendo a atacar a otro poder del Estado en Palacio de Gobierno. Bueno, son cosas que pasan en este gobierno y que cada día no deja de sorprendernos con este tipo de actitudes. Pero eso debe ser no, tomado, no, anotado para que se diga, oiga, ¿cómo es posible que el gobierno, y ahí está la foto, promueve la marcha? O sea, Es una cosa es que increíble, haya ¿no? una marcha de ciudadanos espontáneamente que quieran defender a Castillo, y otra cosa es que el gobierno pues les dé su bendición, los aliente, le dé facilidades seguras para que esta marcha. Son cosas distintas, ¿no? Otra vez, esto es una prueba de quién es el que está agrediendo a la democracia en el Perú. Así es, así es. Bueno, Ángel, nos tenemos que despedir. Ha concluido el tiempo de nuestro programa. Mañana volveremos a encontrarnos y seguramente con un tema muy interesante para comentar qué es lo que habrá sucedido en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Así es. Bueno, buenas tardes amigos, muy agradecido por su asistencia, por su presencia, el seguimiento al programa y nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana.